olvidaros de ese título que queda así muy técnico y como que suena muy serio y demás. Yo voy a intentar hacer una ponencia. Después de ver las ponencias de los compañeros, que son bastante técnicas, de mucho trabajo detrás, yo voy a intentar que mi ponencia sea bajar el balón al suelo. Antes de eso, sí os quiero dar las gracias, porque lleváis aquí, creo que sobre 5 horas, escuchando una charla detrás de otra, con mucha información, y no es fácil, o no debe ser fácil. Y luego voy a intentar hacer una promesa que seguramente no cumpliré, y que todos me vais a agradecer, el que intente cumplirla, que es que voy a intentar terminar antes de que empiece Pablo Gil en la sala de al lado, porque sé que nos vamos a ir todos allí, ¿no? Ranky ha dicho que si os quedáis, paga la cerveza. O sea que Muy bien, una vez dicho eso, como digo, los compañeros se han metido en conceptos que... En conceptos pues que llevan muchos años de trabajo, llevan mucha base de trabajar gráficos, y yo creo que voy a intentar bajar toda esa información a lo más básico, a conceptos muy del día a día y que vais a entender en su filosofía, creo que vais a entender todo, y representar eso en un gráfico, para que con el futuro, cuando empecéis a ver gráficos y empecéis a intentar entender por qué se mueve el precio, simplemente apliquéis el sentido común que aplicáis cada día. Si me conocéis un poco, yo hablo siempre, todo mi análisis se basa en el precio, o sea, la acción del precio pura y dura, y lo complemento con el volumen de contratación. Voy a intentar hoy eliminar un poco más volumen y centrarme más en precio, porque siempre cuando veáis un gráfico, todos los que lo habéis visto de los compañeros, hay una cosa que ha sido común para todos, es que veis una serie de barritas por aquí que representan al precio. Jordi le da un planteamiento desde conceptos de ICT, Doménez, que no sé si sabréis tomar café, Doménez pues desde el punto de vista de impulsos y correcciones, y yo voy a contar como que el precio es un viajero. El precio siempre está desplazándose, siempre está viajando dentro de ese panel, y al final, como todo viajero, como cualquiera de nosotros que vamos a viajar, hay unos puntos en los que nos preparamos para ese viaje que vamos a hacer con una serie de características, y cuando empezamos a viajar lo que hacemos es desplazarnos hasta que lleguemos a otro punto en el que empecemos a preparar de nuevo nuestra maleta para comenzar otro viaje. Trasladar esa historia o ese punto de vista a un gráfico, pues ya veréis que al principio puede ser un poco complicado, pero entendiendo una serie de bases que vamos a encontrar dentro de cualquier activo, pues se va a agilizar mucho. Lo primero, que cuando hablamos de precio y volumen, mucha gente cuando empieza a hablar o a informarse sobre el volumen, pues se nos va los ojos a la parte de abajo, ¿no? A esas barritas que suben mucho volumen, y cuando entra mucho volumen queremos que la reacción del precio sea prácticamente inmediata. Cuando esa reacción no se realiza, pues siempre nos frustra y decimos, pues lo del volumen no funciona. Pero es que el volumen no es un dato que se pueda leer de manera lineal. No es tan importante cuánto volumen tenga una vela, sino en qué contexto se produce, qué reacción provoca en el precio, y a partir de ahí lo que nos gusta a nosotros decir es si genera desequilibrio. Entonces el volumen simplemente es una manera de buscar el desequilibrio, no tanto de entender o de saber cuántos contratos tiene, porque mucho volumen, si no genera desequilibrio, no me sirve de nada. Y sin embargo podemos tener movimientos muy importantes con muy poco volumen y ser muy impulsivos, o sea, desarrollar muy rápido. Y eso lo vamos a entender si somos capaces de entender que al final, pues como en cualquier producto en el que nos movemos, hay una cosa que es la ley de la oferta y la demanda. Todo el mundo, cuando va a cualquier negocio, sabe, en inmobiliario, en la frutería, en cualquier sector, sabe si el precio está barato, si el precio está caro, si con la gente que quiere comprar, o sea, si aumenta la demanda, pues a poco que el que vende sea un poco avispado, pues va a subir los precios, y al contrario. Pues eso lo vamos a intentar trasladar a un gráfico. El problema de trasladar a esa ley de oferta a un gráfico es que hay que entender que ese desequilibrio, no todos los intervinientes que hay en el gráfico son capaces de generarlo. Hay institucionales por encima, no sé si decir del bien o del mal, que van a poder provocar ese movimiento.
Si hablamos de volumen, pues hablamos de dinero, o sea, desde el concepto volumen, hablamos de dinero profesional, otros hablarán del algoritmo interbancario, otros nos hablarán de institucionales bien informados o mal informados, y si nos vamos ya a tono sarcástico, pues está el tío del puro, ¿no? Que es el que lo mueve todo. Vamos a extraernos de ese nombre, de ese concepto, y sí tener claro que sí hay un ente que es capaz de generar él mismo el desequilibrio. Y es capaz de generar él mismo el desequilibrio porque primero, porque nos necesita a nosotros para generarlo, y segundo, porque ya vais a ver que lo que hace es, cuando empieza una campaña, estar en ese proceso hasta que absorbe a la fuerza contraria. Si entendemos eso, o sea, que hay un proceso que es capaz de generar eso, hay un punto, que es el que vamos a llamar clavicular, que es el que me dice, ya lo ha conseguido. Y ese va a ser el punto en el que nosotros vamos a empezar a decir que ese viajero que ha preparado ya su maleta ha salido de viaje. Y entonces tendremos que ir buscando cuál es el destino de ese señor. Pero insisto, la clavicular, ese punto que vamos a marcar, no es un punto que simplemente porque digamos ahora en un gráfico es este, sino entender que ese punto tiene que tener un proceso que valide ese punto y que lo confirme. Si no, no sirve. Es como decir, vamos a hablar de impulsos y nos metemos en teorías de helio y nos dicen, pues tiene 5 ondas y la quinta tiene que desarrollar. Sí, pero ¿y por qué no hay una sexta y no hay una séptima? ¿Por qué nos paramos en 5? ¿Y por qué no podemos seguir? Pues si entiendo ese concepto voy a saber cuándo parar. Cuándo ese impulso va a estar terminado o cuándo ese impulso va a empezar a arrancar. Y al final simplemente es entender pues que ese desequilibrio va a generar zonas de fortaleza o movimientos de fortaleza o movimientos de debilidad. Ahora no os preocupéis que vamos a ver un montón de gráficos luego con ejemplos de acciones, índices y materias justo que nos lo vamos a encontrar. Bien, pues de partida, si voy a intentar buscar una clavicular, ese punto que es el que yo voy a destinar a ver qué es lo que ocurre a partir de ahí, en el 99% de los casos, siempre va a coincidir con el último movimiento. O sea, aquí tendría un movimiento de caída, pues yo me voy a fijar al último movimiento que genera mínimos. Si un movimiento no genera mínimos, no me es válido. Por ejemplo, a ver, alguno que no genere mínimo. Este sería un movimiento que va en el sentido de la caída, pero no me genera mínimo. Pues este no es, sino me voy para atrás y siempre el último. Evidentemente, conforme vaya apareciendo información, este último movimiento puede que no sea el último. Por eso son los que tenemos movimientos de caída y sigue cayendo, ¿no? Entonces invalidaría ese punto, que es el que me interesa, y volvería a adquirir un nuevo punto. Vale, pues una vez que localizo ese punto, a partir de ahí, la estructura, lo que es el precio, ya me deja la marca. Y entonces ahora voy a intentar complementar con el otro amigo, con el otro compañero, que es el volumen. El volumen lo buscaba únicamente para encontrar ese ente que era capaz de gestar un proceso que a partir de ahí generaría un nuevo desplazamiento. Esa preparación del viaje, ¿no? Y aquí empezamos en esa preparación a hacer nuestra maleta. Y esta va a ser nuestra maleta. En esa maleta, ¿qué va a ocurrir cuando empezamos a funcionar? Pues que siempre abrimos la maleta, preparamos el viaje y ¿qué metemos primero? Pues lo de mayor volumen. Empezamos a meter todas las chaquetas, pantalones, camisas. ¿Cómo se representa eso? Con volúmenes altos. Volúmenes altos que me va a decir, oye, alguien con capacidad está entrando en el gráfico. Los retail y los institucionales pequeños no tenemos esa capacidad, no podemos meter volumen a un gráfico que sea representativo, nos movemos con volúmenes mucho más pequeños. Entonces, la primera señal es volumen. Como reacción a ese volumen, el precio que iba haciendo una estructura completamente direccional, o sea, de máximo y mínimo rompiendo hacia abajo, ese precio se me estabiliza y me marca ese punto, ese último segmento, y este va a ser mi rango de acumulación, en este caso, porque ya veremos que los rangos pueden ser acumulación, distribución o reacumulación y redistribución. ¿Qué debe ir ocurriendo en ese rango? Pues si había un señor y nos íbamos buscando oferta y demanda, pues tiene que haber un señor que vaya comprando todo lo que sea posible. ¿Por qué tiene que comprar todo lo que sea posible? Porque lo primero que tenemos que entender es que cuando estos entes entran en el gráfico no saben cuánto volumen pueden generar. Ellos no caen y dicen, pues en un determinado nivel de precios voy a comprar 1 millón de contratos.
porque ellos para poder comprar ese millón de contratos necesitan 1 millón de ventas. Entonces van testeando el gráfico, van testeando la fuerza contraria y dice, oye, llego, caigo, sale volumen. ¿Qué quiere decir? Todavía es fácil comprar. Vuelvo, genero otro mínimo, todavía sale volumen, todavía es fácil comprar. Vuelvo a caer, vuelve a salir volumen, sigue siendo fácil comprar. Y se van creando unas zonas de trabajo, la creación de esa maleta. ¿Cómo voy a saber cuándo esa acción va consolidándose? Hombre, en el momento que ese último mínimo o ese último segmento o esa zona de control no se rompe con velas que tengan gran desplazamiento, ya veréis, bueno, si aparece ahí el concepto de intención, o compañeros han hablado de FVG, creo que ese sería de escape, o sea, velas que me desarrollen rápidamente en un sentido y que me denoten esa fortaleza, pues el proceso va a ir desarrollándose. Van a ir absorbiendo todo lo que pueden y la primera señal que me van a decir si están preparados o no es cuando los volúmenes vayan desapareciendo. O sea, volúmenes pequeños me van a decir, oye, ya puedo estar preparado. Me voy a ir al precio, controlo esa zona y dice, no, todavía no. Lo llevan otra vez abajo. Vuelvo a tener una acción que vuelve a estar coordinada con la misma zona de trabajo anterior. Lo importante de entender esto es entender esa coordinación, porque si yo tuviera estos volúmenes, pero el precio siguiera desplazando, yo diría, oye, he encontrado grandes volúmenes, pero no consiguen parar al precio. Ese precio va a seguir cayendo. Y esa es la típica gráfico o la típica visión que tenemos de ese caída, sale volumen, entendemos que con ese volumen tiene que reaccionar al alza y resulta que las velas siguen cayendo. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Oye, sí, ha salido grandes volúmenes, pero no han conseguido parar. Así, por lo tanto, hasta que no tenga esa acción de parada, el volumen no es tan relevante dentro de un gráfico, sino que la acción del precio es la que me determina. Una vez que se equilibra, empezamos con esa acción, ha empezado a parar. Y la coordinación. En esa coordinación, en ese rango, puede ocurrir dos cosas. Como en esta, por ejemplo, que vaya entrando ese volumen, vaya absorbiendo a la fuerza contraria y en un momento dado, que ahora hablaremos de aquí, determinen que ya la tienen controlada y salga alcista, o que en ese proceso de acumulación se den cuenta que por mucho que lo intenten no son capaces de absorber a la fuerza contraria y entonces esa caída, en vez de en el sentido alcista, se va a producir en el sentido bajista. ¿Por qué os planteo esto? Porque el problema que tenemos con el análisis de ese precio y volumen es que necesitamos que al final de toda esa historia, de toda esa preparación, aparezca esa vela de rotura, ese FVG de escape, esa vela que me diga ya. Y a partir de ahí es cuando yo voy a poder determinar la dirección del mercado. En esta franja yo puedo ir planteándome ya que la dirección, que el agotamiento se está produciendo en una zona, pero siempre voy a necesitar la rotura. Si no hay rotura y no hay rotura con fuerza, ese rango no tengo constancia de que esté consolidado. Por ejemplo, aquí. Tengo aquí la rotura, el volumen aparece y la acción del precio lo que hace es anularme. Si es verdadera intención, si ya lo tienen claro, esa acción nunca se anula. Sí puede venir, si analizáramos este gráfico, sí puede venir a testearlo. Y ahí ya hablaríamos pues, de rebalanceos, de comprobaciones, de testeos, y ahí entraríamos de nuevo con, antes que comentaba un compañero, de que en ese testeo se hace sin volumen. Pues ahí tendríamos que volver a analizar que en ese testeo se haga o no se haga con volumen, que eso es siempre el error que tenemos. No es tan importante cómo se haga, sino qué ocurre al final. Siempre al final de cada testeo, que un testeo no va a ser más que un rango de acumulación o un rango o una zona de trabajo mucho más pequeñita, tengamos esa retirada. Y este es el que me está diciendo de, aun queriendo, ya no puedo comprar. Ahí es donde ese señor dice, ya he absorbido la fuerza contraria. Y ahí es cuando para atrás dirá, pues llevo 10.000 contratos, o 20.000 contratos, o 1 millón de contratos. Y plantearé que ese gráfico, si os habéis dado cuenta aquí en este gráfico, ni hemos planteado escala de volumen, ni escala de precio, ni temporalidad. Porque el proceso en sí, esa temporal, no tiene que ver con el activo o con el rango en el que se produzca,
y no tiene que ver con la cantidad de contratos que se vaya generando en este activo. Activos de mucha capitalización llevarán de manera intrínseca mucho volumen. Activos de mucha volatilidad generarán que estos rangos sean muy rápidos. Procesos de acumulación muy grandes deberían llevar a desequilibrios muy grandes, pero cada activo tiene su manera de viajar. Vale, como lo mejor es verlo sobre gráficos, una vez que entiendo este esquema, verlo sobre gráficos, vamos a ver una serie de activos que vamos a ver si esto funciona, ¿no? Que le estamos contando. Al final siempre nos íbamos. Son gráficos de mucha temporalidad en general para que dentro de lo que cabe podamos aprovecharlos en futuro, que os dé tiempo a algunos que ahora vais a ver dónde se confirmaría y os sirva un poco de proyección, de planteamiento para el futuro, a ver si son interesantes, y otros que están o se han producido para que veáis que al final lo que veo en el pasado, si puedo extrapolarlo al futuro. En este caso es el Bitcoin, ¿vale? La corrección, pues ese es el movimiento de la semana pasada aproximadamente, pues de abril, en esa corrección que teníamos. Si planteo esa idea y me voy simplemente a buscar sin ver el contexto, sin entender muy bien el fundamental de este activo, y yo digo, venga, vale, va para abajo, tengo una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, tengo un último segmento. ¿Cuál es el último segmento que me hace máximo? Mínimo, desde aquí hasta aquí. Si hay puntos, no me importa, yo lo que quiero es saber, este punto de aquí, ¿desde dónde me nace? Y esa zona, porque son zonas de trabajo, no nos quedemos con un tic, esa zona de trabajo, ese rango, es el que me va a decir qué ocurre, ¿no? Y ahora voy viendo qué ha ido ocurriendo desde que esa zona tiro para atrás y tiro para adelante, antes de ver aquí la rotura, voy viendo qué está ocurriendo. Bueno, cae, volumen. ¿Paran al precio? Sí, consiguen pararlo. Aquí lo paran temporalmente, pero vuelve a caer. Entonces me anula. Vuelve a caer, sale volumen. Sube para arriba, vuelve a caer. Pero ya no genera velas de desplazamiento, ya no tengo una vela que rompe y desplaza, sino que tengo una vela que por conceptos de liquidez vendría a buscar stop, liquidez de esta zona de aquí y vuelvo a tener volumen y me lo vuelve a parar. Aquí empiezo a tener coordinación. 2 puntos en una franja concreta de precio en los que los volúmenes aparecen y las velas de intención bajista ya no desarrollan. Y empieza a prepararse esa maleta. De manera que marzo, abril, un mes están preparando maleta, vuelve a caer, vuelve a buscar liquidez. Lo normal es que cada mínimo siempre busque liquidez, aunque no es obligatorio, sino es más importante el decaimiento de volumen, y aparece seguramente con alguna relación de alguna noticia muy mala, no sé, abril sería aranceles de Trump, o por ahí estaríamos, con alguna noticia muy negativa, vuelve a aparecer volumen, vuelven a intentar mínimo, vuelve a aparecer volumen. Fijaros que los volúmenes son cada vez decrecientes, o sea, en esa acción de buscar contratos se están dando cuenta que cada punto le está costando encontrar esa contrapartida un poquito más, hasta que en un momento dado el volumen desaparece y aparece esa vela de intención, esa vela de escape, esa vela de fortaleza que sale del rango. Evidentemente, si me voy a este gráfico es fácil. ¿Por qué? Porque como sé que está allí, pues digo, aquí he tenido que pasar algo que me lleve allí. Vamos a ir viéndolo en gráficos que estén en desarrollo. Alibaba lleva desde 2022 en un rango lateral. Último segmento bajista que tengo de Alibaba, ese. En los mínimos anteriores, volúmenes, en zona que parecía que se iba a ir ya a cero, volúmenes, vuelve a parar el precio, la búsqueda de liquidez de esa zona, con entrada de volumen, gap, yo lo llamo el gap de la muerte porque siempre aparece el gap que es el último para girarse, sería el análogo del FVG, con el FVG de recuperación. Digo, meto estos conceptos no porque sea experto en esa nomenclatura, sino para que entendáis que al final las velitas que estamos viendo son para todos lo mismo. Cada uno lo que ha cogido con su filosofía de lectura es darle una nomenclatura, pero al final lo que ocurre ahí es lo mismo para todos. Vuelve a salir volumen,
vuelve a salir aquí en parte baja volumen. Si sale volumen, ¿qué quiere decir? Todavía puedo comprar. Si sale, no estoy preparado para subir. ¿Y qué van a ir haciendo? Pues van saliendo volúmenes. Fijaros que los picos de volumen cada vez más bajitos, cada vez más bajitos, cada vez más bajitos. Ojo a estos volúmenes que no están abajo, están arriba. O sea, aquí quiere decir que todavía quedan ventas. Vuelvo abajo, formo esta pauta. Ahora ya el volumen desaparece e intenta. No ha saltado. No ha sido capaz de salir de ese viaje. ¿Qué voy a esperar ahora? Pues ahora lo que voy a esperar es que vuelva a ver la retirada del volumen y en el momento que ya tenga esa vela, que esa ya viene rompiendo, esa casi sería señal, no quiero decir de entrada para que no pensemos en setas rígidos, sino en entender que ese precio, con lo que está desarrollando, lo más normal es que esté preparando su viaje de salida. ¿Qué me permite entender que ese punto, que esta zona es ese punto de no retorno? Pues con eso me permite que si yo soy capaz de identificar, ya no pinta. Si yo soy capaz de identificar esa zona y entiendo esta zona como una zona, vamos a llamarla de frontera, a partir de esta zona, desde esta zona para abajo, solo es cortos y de esa zona para arriba solo voy a ir planteando. No pinta, no quiere marcar. Solo voy a ir buscando largos. ¿Qué me permite? Pues posicionar estos, entrada, stop, con mucho potencial. Porque si habéis entendido, enlazando con el compañero, con Jordi, pues esa estructura de giro tiene una serie de hitos por arriba que serían... Esto hay que ponerle pila, ¿eh? Que sería ir a buscar liquidez allí arriba. ¿Puedo plantearme esa... O sea, en ese movimiento ya ¿puedo plantear esa liquidez? No, por medio habrá unas liquideces internas, serán zonas... Estas serán zonas relevantes en las que me tiene que ir confirmando que ese viajero continúa con su viaje. Lo que no se puede hacer es volverse a la zona de trabajo, porque si se vuelve a la zona de trabajo, que quiere decir que este proceso todavía no estaría terminado y lo normal es pues, volver otra vez a la zona donde se sentía cómodo comprando. Sigue quedando oferta. Y eso es lo que tengo que ir vigilando, que el desarrollo que se forma no se vaya anulando cuando se va formando. Pues Alibaba, en gráfico semanal, y todos los gráficos son de esta semana. ¿Ya? Pues. Walt Disney. Último movimiento. Sería, bueno, si entendemos un poco un concepto de grados, pero no quiero entrar mucho en tema de estructura del precio, sabéis que hay un concepto que se llama fractalidad, que cada onda que se forma, si yo le hago una lupa, dentro de ella está formada por otra onda. Pues sin entrar en ese concepto, este sería el último segmento. Si alguno dice, oye, pero es que no lo tengo claro porque es este y no es este. Pues si tiene duda, que coja el último pequeñito. Pero en tema de grados, aquí hay dos grados diferentes, ¿no? Dos lupas podríamos hacer. Pues esta es mi zona. ¿Qué ha ido haciendo Walt Disney durante un año? Esto está en julio del 22, casi 2 años. Ese camino, ese proceso. Y cada vez que llega abajo, sale volumen. Si sale arriba, queda oferta. Vuelvo otra vez abajo y sigue saliendo volúmenes. Y sigue saliendo volúmenes. Este sale arriba, sigue quedando oferta. Vuelvo abajo, vuelvo abajo, vuelvo abajo. ¿Qué va ocurriendo en ese caimiento de volumen? O sea, en ese desarrollo de volumen, que cada vez hay menos volumen. ¿Qué me gustaría ver por aquí, en Walt Disney? Que venga el precio a hacer esa comprobación última y aquí el volumen me desaparezca. Y como consecuencia de eso, lo único que me interesa es ver la de salida. Si hace la de salida, me estaría planteando, o sea, estaría activando ese setup. Si vuelve a salir volumen y no rompe, pues simplemente será otro picotazo, otro ataque a esa zona que no ha sido capaz de solventar. Por tanto, todo lo que no sea capaz de solventar, voy a necesitar siempre que vuelva y que retire volumen. ¿Vale? ¿Y siempre es así? ¿Y siempre es para movimientos alcistas? No, no siempre. Voy a poner primero otra. Ay. Un segundo, ahora volvemos para atrás. ¿Siempre es para movimientos alcistas? No, también sirve para movimientos bajistas. Este gráfico de línea directa no es que esté cortado, es que en línea directa su cotización empieza aquí. ¿Cuál es el último movimiento? Pues el único que hay, este
que lleva allí arriba y a partir de ahí me marca esa zona que hasta que no la pierda no tengo activación, en este caso del sentido contrario. ¿Y qué ocurre allí arriba? Volumen alto, van decayendo, 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 hasta esta vela, que se ve que tiene mucho volumen, que es justamente la que rompe. Y a partir de ahí el camino empieza a ser bajista. Se podría... O sea, aquí ¿qué es lo que ocurre? Que es la zona de más difícil operar, porque aquí es donde siempre ocurre estas cosas, siempre se nos atranca. Si vuelvo al gráfico, este es el mini SP, tenéis el mismo gráfico en mini SP, en Nasdaq, en Dow Jones, o sea, en todos los americanos, es el mismo gráfico, o es prácticamente el mismo gráfico. Y ahora me digo, venga, futuro del mini SP, gráfico de una semana, busco último segmento, igual aquí hay tema de grados, pero el último segmento creo que todo el mundo ve que es este. En ese volumen, en esa subida, el volumen va decreciendo, bien, llega un momento en que parece como aquí que se nos retira. Tened en cuenta que son gráficos semanales, quiere decir que aquí hay 15 días sin volumen. Y aparece esta velita de máximo volumen, de mucho volumen, y esta también de mucho volumen. O sea, esas dos velitas que hay ahí en semanas de mucho volumen, ¿os imagináis con qué coincide? Son las dos grandes noticias de los aranceles del Trump. Esta era mi zona de trabajo, mi clavicular. ¿Consolidan en algún momento por debajo de esa zona? O sea, ¿son capaces de desarrollar alguna vela que desplace y se quede por debajo? No, de hecho estamos atacando máximo. ¿Qué quiere decir? Pues para que cuando nos pregunten a la salida de este evento o de cualquier evento, o veáis algún vídeo de YouTube con el clickbait rojo, los índices americanos se van al infierno, os olvidáis de eso, penséis en este gráfico, penséis en la clavicular y pensáis que el movimiento bajista no ha empezado. Por tanto, los índices americanos siguen siendo alcistas. De hecho, están intentando atacar máximos y lo normal es que ataquen máximos en los próximos días. Otra cosa será lo que ocurra allí arriba, porque si le doy la vuelta a este gráfico y voy planteando el último bajista, pero allí arriba, yo no sé cuando lleguen a esta zona si van a volver a coordinarse con este punto o va a salir la vela. Pues eso es lo que voy a vigilar allí. Pero ¿se van a girar antes de llegar allí? O sea, ¿van a hacerse bajistas sin buscar la liquidez que hay allí arriba? Poco probable. ¿Se puede mover dentro de este lateral? Que antes creo que el compañero ha puesto esto actualizado, aquí un movimiento, se puede mover de ese lateral, de hecho es lo normal, es lo sano, pero caer no. O sea, los índices americanos no están marcando estructuras de giro, en ningún caso. De hecho, en esa, si habláramos de grados, que antes os he dicho, este es el último movimiento. Si nos vamos a los más chiquititos que hay aquí, desde aquí genera también un máximo. Y ese lo está recuperando, se ha puesto por encima. Por tanto, esa clavicular que tenía de ese movimiento bajista se está recuperando. El movimiento hacia abajo, en todos los grados, está siendo absorbido. Vale. Estas imágenes vienen de la ponencia del año pasado, aquí también en Barcelona 2024, en el que planteando una ponencia muy similar en cuanto a conceptos, igual que hoy Walt Disney y no recuerdo la otra, se encontraban dentro de la cajita preparándose ese trabajo, esa retirada, pues estas son cómo nos las encontrábamos en el anterior evento. Ese es el mismo instrumento, o sea, esa cajita que vemos aquí, esta cajita que estamos viendo aquí. Perdón. Esto de esta cajita, mediados de 2024, rompen, vienen a confirmar esa clavicular, aguantan una vez, aguantan dos veces, aguantan tres veces, vela de salida, rebalanceos, vuelta a salida. Yo ya en esta zona, ya lo que vamos delimitando es buscar objetivos por arriba. Este es el que antes hemos hablado de la cajita, de la clavicular por arriba, pues el primer objetivo duro al que se va a encontrar en línea directa debería estar en 1,60. Y en ningún momento perder esta zona.
También en ese evento estaba Carvana. Ahí tenemos a Carvana. Esta era la rotura que había en esta zona. Preparándose ese testeo en 2024. Hoy ya no la encontramos. Roto un primer nivel, roto un segundo nivel y buscando el tercero. Lo de sofá, cama y triunfa os lo voy a dejar para el que quiera que vea el vídeo del año pasado y entenderá qué significan esos objetivos. Os decía que también cuentan las bajistas, PESI. Último segmento, esto es igual un poco el tema de los grados, ¿no? Este es el último movimiento y el último pequeñito sería este. Este sería por aquí y este es el último grande. Rotura con vela que desplaza, la comprobación del testeo, PESI está en tendencia bajista. ¿Tiene sentido que se nos pare ahí? ¿Zona que no ha buscado liquidez? Pues todavía no. Están empezando a aparecer volúmenes, pero seguramente esos volúmenes sean esos primeros, quiero ir a la imagen primera, la más simple, o bueno, esos primeros que van apareciendo para empezar a parar la caída, pero todavía no tiene la liquidez de la zona anterior, por tanto, PESI algo le debería quedar. Por lo menos algo. O sea, quiero decir, luego tendremos que ver si hay reacción, porque si esos volúmenes no tienen reacción, pues ese movimiento seguirá cayendo y a la hora de decir cuál es mi último, pues será este, si aquí empieza a hacer máximo creciente. Pfizer, bueno, esta es más fácil porque ya está el movimiento muy desarrollado, igual empiezan a aparecer volúmenes, pero esta será mi posible formación de esa clavicular, pero todavía no sé si se me ha parado. Petróleo, justo rompiendo en la última semana. Este gráfico es semanal. En la última semana rompiendo la zona. Este era mi último movimiento alcista. Petróleo perdiendo 70, comprueba, salen volúmenes, pero no es capaz de recuperar. Este estaría en un punto para plantearse qué hacer con él, porque me permite una entrada con un stop muy cerca y buscar, no nos vayamos a pensar otra vez a cero, pero sí buscar zonas donde rebalanceo, donde venga a cerrar zonas importantes de precio, zonas de en torno a los 40 aproximadamente. O que me recupere muy rápido esa zona de clavicular y entonces lo que me haría es decirme, oye, olvídate ya de los cortos y vamos a ir planteando largos otra vez con la misma idea de los anteriores. Louis Vuitton, que esta la he puesto porque está Noeli en la sala de al lado y seguro que está hablando de ella. Y además ahora tenemos el tema de los aranceles a China con los productos de lujo, diciéndole a los chinos el precio real, o sea, fundamentales malos, y resulta que justo una semana atrás rompía, y esto es antes de que hablara de los aranceles, rompía la zona de 560, que es donde tiene el último segmento, y los volúmenes, si nos damos cuenta, son volúmenes relativamente altos, pero si vemos la acción, esta acción ha movido muchos más volúmenes. Entonces, allí, primera reacción, pero igual, ese precio o siguen creando ahí el proceso o todavía le falta caída. Ahora sí, ya termino. ¿Ha empezado Pablo? Sí, Lo bueno, siento. quería comentaros que si alguno se ha quedado todavía con más ganas, al lado aún está nuestro compañero Pablo Gil, por si alguien quiere ir después, y ahora voy a dar paso, si alguien quiere hacer alguna pregunta rápida, pues este es el momento. Así que si alguien quiere preguntar algo, que me diga. Es que lo he explicado tan bien que está clarísimo. Sí, ha quedado claro. Ese es el caminito del borracho. Ese es el caminito del borracho, por eso ya la ponencia del año pasado la tenéis. Traernos de nuevo al borracho aquí y va a ser ya un poco de Alcohólico Anónimo. Referente al volumen que usted está utilizando ahí, ¿Sí? ¿usted mira el volumen del broker o el volumen? Yo utilizo futuros, yo lo que opero son futuros, con lo que estoy operando el volumen global del mercado. Sí, pero digo, en cuanto a la plataforma, que usted mira
en la plataforma del broker o usted mira TradingView por aparte? No, es que en los futuros el volumen está centralizado. El volumen de todos los brokers se centraliza en un organismo, la CME Group, y te lo aporta, se lo aporta al resto de plataformas como volumen único. O sea, no puede haber dos brokers que tengan un volumen diferente. Si nos fuéramos a productos, materias primas o CFDs, yo lo que os recomiendo es siempre ir a un broker que sea lo más fuerte en ese activo. O sea, si vamos a hacer acciones españolas, ir a algún broker importante de acciones españolas. Okay. Y si lo vamos a hacer de acciones alemanas, pues un broker que sea fuerte en acciones. Porque el volumen, como decimos, es relativo, sí, pero necesito que sea representativo. Claro. Si yo me voy aquí a España a buscar una acción china que no la opera nadie con un broker español, pues el volumen que se mueve en España con respecto al que se está moviendo en China seguramente no me está representando lo mismo. Exactamente, eso. Es como antes, por ejemplo, he traído Bitcoin y tenemos muchos exchanges. Antes yo siempre decía, iros a FTX, que es el más grande, ahora es Binance, pues coger el volumen de Binance, aunque luego la operativa la hagáis con otro broker, sí, porque tengáis mejor servicio o más confianza. Pero la información cogerla del más grande que podamos tener. Ok, muchas gracias.